gracias por la amable presentación y para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir pues, lo que compartimos, que son nuestros niños, nuestros adolescentes y el bienestar, tanto físico como mental de ellos, ¿no? Pues muy agradecida por la invitación. Bien, vamos a hacer una presentación que es un poco larga, pero en el sentido, no va a ser larga la presentación, sino que son largas las diapositivas, porque hay mucha información que a lo mejor, bueno, pues es interesante para tenerla luego, porque creo que la presentación se la puede llegar a ustedes. ¿Sí? Entonces, hablaré principalmente de adolescentes. Habrá alguna cosa de niños, pero bueno, en el debate podemos hablar también de niños si ustedes quieren en las preguntas. Está claro que no hay salud sin salud mental. Esta es una frase que bueno, pues parece obvia ahora, pero cuando se pronunció, pues no estaba tan claro que la salud mental de niños y adolescentes fuera un tema de importancia, ¿no? Ahora no es mucho, pero hace 20 años no se hablaba, era como raro ser psiquiatra infantil o psicólogo infantil, ¿no? Bueno, la presentación va a tener como 4 partes, yo creo que vamos a ver si encaja en lo que ustedes esperan. Y si no, bueno, pues lo podemos hablar después, ¿no? Porque quiero que también ustedes hablen. También me pueden interrumpir mientras hablo, si consideran oportuno, porque así yo creo que es más fresco todo, ¿no? Pero vamos a hablar un poco de la situación actual de la salud mental en la adolescencia a nivel global, ¿no? Hablaré también de los factores de riesgo y de protección, en los cuales la escuela tiene un papel importantísimo, dicho por la Organización Mundial de la Salud, específicamente en su estrategia de salud mental para el año desde el 23 al 30. Hablaremos de los signos de alerta, de los problemas de salud mental, signos de alerta, no diagnósticos, porque los diagnósticos entiendo que es más pues, del profesional, pero los signos de alerta sí que son para todos, para familias, para educadores. Y luego, cómo podemos mejorar, tanto padres, porque algunos somos padres, pero sobre todo educadores, esta salud mental de la infancia y la adolescencia. Entonces, en estas cuatro áreas vamos a trabajar, ¿no? Entonces, saber muy claramente que la adolescencia es una etapa vital, ¿no? Es una etapa del ciclo vital de alta vulnerabilidad, muy vulnerable. Eso está claro, ¿eh? ¿Y por qué? Es muy vulnerable porque se producen muchos cambios. Las épocas de cambio siempre son de vulnerabilidad, pero también veremos que no son de oportunidad a la vez, ¿no? Que casi siempre va junto la vulnerabilidad y la oportunidad en la vida, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es una etapa en la que se pretenden alcanzar competencias a todos los niveles, físicas, competencias psicológicas, especialmente la construcción de la identidad, la invención de uno mismo, de quién va a ser, que va a ser totalmente distinto a las otras personas. Tampoco va a ser como quieren los padres, ni como a veces quieren los educadores, va a ser una persona distinta con una identidad personal, una autonomía y sobre todo una resiliencia, ¿no? Va a intentar conseguir resiliencia para la vida. Luego también se van a conseguir competencias cognitivas, es decir, la adquisición del pensamiento complejo, ya no un pensamiento concreto, sino un pensamiento complejo que nos ayude sobre todo a la toma de decisiones, que es lo que más hacemos durante la vida a nivel de pensamiento complejo, y también competencias sociales, sobre todo adquirir capacidad de relacionarse de forma madura con los demás, ¿no? Es por tanto una transición, que ya veremos que es más larga de lo que venía siendo costumbre hasta hace unos años, ¿no? Es imprescindible, es necesaria. La adolescencia es absolutamente necesaria. También es muy emocionante. Yo trabajando con adolescentes soy muy feliz, llevo 35 años ya. Bueno, muchos años trabajando con niños y especialmente con adolescentes y la verdad que, como me decía ayer una compañera que justo se jubilaba del hospital, de otra especialidad, me decía, a nosotros nos rejuvenece todo eso. Y cuando te vas de aquí, como que pierdes algo, efectivamente, esa emoción, ¿no? Y los padres y los educadores son imprescindibles, son acompañantes imprescindibles en esta etapa, ¿no? Bien, solamente un poquito brevemente contextualizar dónde estamos ahora y si esto tiene algo que ver con la adolescencia actual, ¿no? Está claro que en el siglo XXI se han desarrollado los derechos del niño, se promulgaron hace muchos años, hace casi ya
un siglo, pero el desarrollo pleno de los derechos del niño ha sido durante estos últimos años, especialmente también en el siglo XXI, ¿no? Además, han ocurrido otras cosas. Han aparecido modelos de familia muy diversos, monoparentales, homoparentales, de muchas diferentes, de familias reconstituidas, etc. Esto puede haber influido o puede influir también en la educación. Vamos a hacer un pequeño cambio para que se ponga bien la presentación, ¿de acuerdo? Vale. Se ve como yo la veía cogida, pero digo, a ver, a lo mejor soy yo que... Se ve como así, ¿no? Ahora me voy a tener que poner por aquí para que ustedes vean. Sí, sí, pero como quieran, ¿eh? Yo la veía un poquito encogida. Pues podemos continuar, pero diciendo pues, los tipos de familias distintos y luego también una cosa muy importante que son los cambios en el estilo educativo, a un estilo desde autoritario, que es el que ha habido a lo largo de la historia, a un estilo más democrático, ¿no? Entonces, esto también puede haber influido o puede influir en cómo se vive la adolescencia actualmente. Lo que está claro es que la adolescencia es cada vez más prolongada. Eso es lo que, o sea, dura entre 10 y 15 años. Entonces, la antigua, que es actual a nivel legislativo, que dura hasta los 18 años, la duración hasta los 18 años, es una cuestión como bastante antigua si tenemos en cuenta lo que hemos definido antes como la adquisición de competencias. Es decir, las competencias físicas, psicológicas, sociales, cognitivas no se adquieren a los 18 años, sino que se adquieren, en el caso que se adquieran, a los 30 por lo menos, ¿no? Es decir, que la adolescencia sería desde la primera década de la vida, los 10 años, cuando comienza los 10, 11 años, cuando se desarrolla la pubertad, hasta los 30 años, cuando se desarrollan todas las funciones, sobre todo cognitivas, ¿no? Está claro que ¿por qué es así, además? Porque las transiciones a la vida adulta cada vez están más atrasadas, más prolongadas, es decir, el periodo educativo cada vez es más prolongado, es decir, antes la educación obligatoria es hasta los 16, pero todo el periodo educativo que prepara para una profesión o prepara para la vida adulta es muchísimo más prolongado. Hay un retraso en la independencia de la familia de origen, sobre todo en España. Hoy mismo salió una estadística, no recuerdo vamos al Ministerio de la Juventud, que decía que solo el 15% de los jóvenes viven independientemente de sus padres en nuestro país. O sea, en nuestro país esto es aún más llamativo, ¿no? Por supuesto, para la formación de pareja, para tener hijos, todo está muy retrasado. España, 33 años en la edad de matrimonio, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras hace pues 20 años o 30 años era 25, ¿no? O sea que todo se va retrasando, es decir, que la adolescencia se va prolongando si entendemos adolescencia como el momento en que uno va adquiriendo estas transiciones y que no se es adulto hasta que no se han hecho todas estas transiciones de independencia económica, de independencia de vida, etcétera, ¿no? Está claro entonces que habrá que expandir la edad de adolescencia y la OMS está señalando ya que al menos hasta los 25 años sería algo que no sería tan descabellado pensar que la adolescencia dura hasta los 25 años. La Asociación de Pediatría Americana dice, por ejemplo, hasta los 21, pero ya lo de los 18 como que no se comprende, ¿no? Bien, ¿qué ha ocurrido también durante el siglo XXI? Y esto creo que lo hablará la doctora Argiles a mediodía, ¿no? De todos estos cambios sociales, económicos y tecnológicos que han ocurrido principalmente durante este siglo, ¿no? Lo que llaman los megatrends, ¿no? Las megatendencias, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Principalmente la globalización. La globalización que se ha permitido, o sea, ha sido posible por la digitalización de la sociedad. Uno puede estar globalizado si hay un medio de comunicación que lo permita, ¿no? Es una digitalización que desgraciadamente en ningún país está regulada.
Y eso es un problema. La digitalización en sí no es buena ni mala, como casi nada. Es simplemente la regulación lo que necesita, ¿no? Luego existen, como dicen algunos autores, otras megatendencias, ¿no? Como esa desigualdad intergeneracional. Es decir, los jóvenes de ahora son muy distintos en expectativas, en presión social, en presión educativa respecto a sus padres, ¿no? Y ahora veremos. Está claro que tienen, como decías, una mejor educación que nunca y tienen una mejor salud física que nunca, en al menos las sociedades occidentales, pero sin embargo estamos frente a, como veremos, a una crisis de salud mental. Es decir, es llamativo, ¿no? Bueno, veremos por qué, ¿no? Luego tienen, otra megatendencia es que como nunca ellos se sienten, y ahora lo veremos en las estadísticas, presionados por un éxito académico y laboral muy elevado y sobre todo muy amplificado por la digitalización. Es decir, la presión se transmite y se amplifica a través de las redes sociales. A lo mejor algunos autores dicen, es la misma que antes la presión, lo que pasa es que no estaba tan amplificada, o no, porque también el éxito, el ideal de éxito se transmite a través de la digitalización también, ¿no? Entonces, además ahora, y justamente ahora, muchos jóvenes nos hablan de los retos que les va a producir la inteligencia artificial, sobre todo en sus expectativas laborales, es decir, qué tipo de trabajo van a tener para, en relación a lo que van a poder hacer o no según la implantación de la inteligencia artificial. Y luego, tienen una serie de expectativas de vida social, los de nuestros colegios que decías tú, de vida social y de imagen corporal, sobre todo en las mujeres. Y eso es muy importante, ¿no? Para sobre todo lo que se refiere a trastornos como los trastornos de alimentación y los trastornos emocionales. Y estas expectativas de una vida social determinada y de una imagen corporal determinada está muy amplificada, sobre todo por las redes sociales. Bien, en cuanto a la digitalización de la sociedad, yo no voy a hablar mucho porque el doctor Masip va a hablarles de la tecnología en la próxima conferencia, ¿no? Pero sí decirles que ha democratizado la información, esto es buenísimo, o sea, tú puedes acceder a cualquier información muy rápidamente, recuerdo yo cómo era antes, ¿no? Para hacer cualquier artículo, para confeccionar cualquier artículo, era muy complicada solo la adquisición de la información, ahora no. Ha cambiado las relaciones sociales y los referentes de los jóvenes, ¿no? Las relaciones sociales de ellos han cambiado, es como me decía el otro día una muchacha, me dice, digo, ¿tienes muchos amigos? Me dice, ¿presenciales o online? O algo así, yo dije. Digo, bien, vale, bueno, a ver, yo siempre. Entonces digo, claro, también, o sea que hay un cambio en las relaciones sociales, un cambio de referentes. Antes los referentes eran los que nos rodeaban, los que nosotros veíamos presencialmente, acaso lo leíamos en alguna revista, pero ahora los referentes son múltiples, tanto educativos como sociales, también educativos. Los profesores han dejado de ser los únicos referentes educativos. Hay otros referentes educativos en redes. Hay un cambio profundo en la educación, que decirles a ustedes, esto pueden ustedes hablar de ello. Hay también cambios laborales, ¿no? Por la digitalización, el horario, etc. Y todo esto pues, ha estado muy mediado por la pandemia, porque esto no lo esperábamos, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es acelerar la digitalización, de alguna manera, acelerar algo que iba a ocurrir igualmente con un poquito más de espacio que nos hubiera permitido pensarlo mejor, ¿no? Está claro que los medios digitales en la infancia y en la adolescencia tienen una serie de beneficios, como el entretenimiento, lo que decíamos, el acceso a la información, la socialización y el apoyo, sobre todo para algunos individuos o comunidades que tienen más diversidad. Algunos niños que tienen algunas diversidades encuentran en las redes sociales personas similares a ellos y con los cuales se pueden identificar, y eso está muy bien. Luego, también decimos que mejora algunas habilidades cognitivas, sobre todo los juegos, y eso hay que tenerlo también en cuenta, empeora otras y mejora algunas.
porque como todo, nada es bueno ni malo, sino que todo está ahí. Y luego, sobre todo, también da sentido de pertenencia social, lo que me decía mi paciente de sus amigos online. Era una paciente con un trastorno mental y para ella pues, había perdido muchas amigas presenciales, como dice ella, y había, tenía la posibilidad de lo social en las redes, ¿no? Pero por supuesto también tiene riesgos potenciales, como todo, ¿no? Sobre todo cuando hay un uso excesivo. Está claro. Uso excesivo en horas se mide en tiempo, el uso excesivo, y se mide en contenidos inadecuados para la edad, ¿no? Por tanto, la educación digital es obligatoria en la casa y en la escuela. O sea, eso ya no hay excusa, ya es obligatoria, ¿no? Los riesgos, otro tipo de riesgos puede ser que las personas que están hiperconectadas con redes, que hacen como multitarea, es decir, que están conectados y hacen actividades presenciales a la vez, pues sufren lo que se llama la multitarea, que por supuesto está asociado a un bajo rendimiento porque el cerebro no está construido para hacer diferentes tareas. Si lo estuviera no habría ningún problema, pero nuestro cerebro, al menos de momento, a no ser que la evolución nos lo haga, de momento no está preparado para hacer varias tareas a la vez. Baja el rendimiento en todas, en cuanto haces varias tareas a la vez. Entonces, por supuesto, otros riesgos potenciales es la amplificación del acoso a través del ciberbullying, que os hablará muy bien el doctor Masip, y otros problemas pues son los problemas emocionales, sobre todo depresivos y ansiosos, e incluso adictivos, que puede generar ese uso que decíamos excesivo, ¿no? Bien, hablando de salud mental en la adolescencia, mirad si es nuevo, que hasta se ha creado el 2 de marzo el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes. Esto no existía antes. Yo, como llevar 30 y tantos años, pues tengo esa perspectiva, y entonces sé que antes hablar de esto, pues nada, era de un reducto peculiar. Yo nunca hubiera venido aquí, seguramente estaríamos entre nosotros, entre los psiquiatras y psicólogos hablándonos, pero no estaría aquí, ¿no? Y ahora se hace un Día Mundial del Bienestar Mental, o sea, como la atención al bienestar mental, ¿no? ¿Qué dicen los adolescentes del bienestar mental? Porque a mí me gusta oírles a ellos, porque al final es de donde sacamos, ¿no?, las conclusiones. Pues esto es un estudio, aquí tienen, es del Barómetro de Juventud y Salud del Bienestar del 2023, del Centro Reina Sofía y del FAD, de la Juventud, y son una serie de... es largo, si ustedes lo quieren consultar, es público, pero yo he extraído algunos datos, ¿no? Está contestado por jóvenes entre 15 y 29 años, y se les pregunta en este caso cuál dirías que es el nivel de satisfacción en relación a los siguientes aspectos de la vida, ¿no? Entonces ellos dicen que lo que les genera mayor bienestar como jóvenes es la familia. Mirad qué importante es la familia para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Es muy importante. Las amistades les genera mucho bienestar, y también las relaciones sexuales. Estos son lo que puntúa más. Y lo que les genera menos bienestar es la situación económica, acuérdense de las megatendencias, ¿no? Y los estudios y el trabajo no salen muy bien parados tampoco, lo siento, ¿no? Entonces, y si lo preguntamos por el otro lado, que es qué les genera más estrés a estos jóvenes entre 15 y 29 años, lo que les genera más estrés sería el trabajo o los estudios. El que trabaja o los estudios es una fuente de estrés. Entonces, ustedes que están ahí participando en esa parte, para que lo tengan en cuenta, la situación económica, como hemos dicho, y sus posibilidades laborales les genera mucho estrés, al menos en nuestro país. La salud física o mental, se preocupan, les genera estrés, o sea, piensan en ello, y las relaciones familiares ahí estaría como en medio, ¿no? Bien, y si les preguntamos acerca de la soledad, que es algo que tampoco era habitual hablarlo en adolescentes, se hablaba siempre de soledad en las personas mayores, a más edad, más soledad, pues lo que estamos viendo es que la soledad también es algo presente en los adolescentes, porque con cierta frecuencia, mucha frecuencia o continuamente, si sumamos, pues estamos viendo que casi la mitad van a sentir de alguna forma soledad, ¿no? Entonces tenemos unos adolescentes que tienen unas fuentes de bienestar, unas fuentes de estrés,
y que tienen una sensación de soledad a tener en cuenta, ¿no? Y que van a paliar como puedan ellos. Bien, en cuanto al uso de Internet, decíamos que ellos son la generación actual, la de la digitalización. La digitalización masiva se hizo en el 2010, ¿no? La digitalización masiva de la sociedad, ¿no? Es cuando todos accedemos al smartphone y ahí ya entramos plenamente en la digitalización. No digo cuando empezó, que el ejército americano usaba en los años 70, o sea, no, estamos cuando entra en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en niños y adolescentes, en esta encuesta, esto es de UNICEF, entre 42.000 casi adolescentes entre 11 y 18 años, lo que estamos viendo es que el 31% usan más de 5 horas diarias en Internet. Y que esto, más de 5 horas diarias, hasta el 50% durante los fines de semana. Ese es el uso de Internet. ¿Y qué ven en Internet? ¿Qué ven? ¿Qué hacen en Internet? Según ellos, los 4 usos más habituales de estos jóvenes tienen que ver con actividades lúdicas: chatear, música, redes sociales, ver vídeos de YouTube, y dicen algunos que hacen tareas escolares. La típica excusa que ponen que es: estoy en el Internet por la tarea escolar. Bueno, una parte, al menos referido. Si se fijan, muy abajo, ver pornografía, no puedo señalarlo aquí, pero si vemos aquí, ver pornografía... Uy. Cuando me acerco no le gusta. Pues ver pornografía, ellos solo refieren un 25%. Y sabemos que esto, luego, si lo estudiamos, no por su opinión, sino sabiéndolo realmente, alcanza valores mucho más altos del 70-80%. Cuidado con esto, ¿no? Y es muy importante que sepamos qué están haciendo ahí, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la salud mental. Ahora no... Sí. Entonces, tiene mucho que ver con la salud mental, por eso yo hablo de esto, ¿no? Tiene que ver con la salud mental. Entonces, tiene que ver con la salud mental porque el uso excesivo o problemático de las redes sociales o de Internet va a provocar, y sabemos que provoca, a día de hoy ya lo sabemos por estudios científicos, alteraciones emocionales. Alteraciones emocionales que pueden... alteraciones emocionales por el propio uso o por el uso como método de acoso, que sería el ciberacoso, ¿no? Por tanto, todos los que nos dedicamos a la salud mental o a los niños y adolescentes debemos conocer perfectamente el uso de la digitalización que hacen estas personas, estos niños y adolescentes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? El impacto emocional, incluido el impacto a niveles tan elevados como es la ideación suicida. Es decir, está claro que el acoso escolar y el ciberacoso se relacionan con alteraciones de la salud mental, es un factor relacionado absolutamente con la salud mental, incluida la ideación suicida. Por tanto, ya estamos identificando un factor que es común a todos, pues en el cual nosotros podemos intervenir y que está en relación a la salud mental. Bien, si avanzamos en lo que dicen nuestros adolescentes, yo es que siempre quiero dar voz a lo que ellos dicen, no a lo que yo digo, sino a lo que ellos dicen. Otro estudio de la Fundación Manantial, en el que se llama el informe Rayadas, que ellos lo hacen cada año, cada 2 años, ¿no? Y lo que estudian es la salud mental de la población joven en España. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué dicen? Pues dicen que el malestar, son 4 conclusiones, que el malestar emocional es una realidad en la población joven y que se manifiesta en forma de nerviosismo, inquietud, inseguridad, esas son sus palabras, preocupación excesiva, aislamiento social, alteración del sueño o comportamientos autolesivos, autolesiones. Esta es la forma de manifestar el malestar emocional. Refieren que necesitan servicios que puedan prestarles ayuda. Ellos mismos dicen que sí, que están dispuestos a acudir a que se les ayude. Ahora muchos padres me dicen, es que dice un papá, es que ella ha pedido ayuda para que venga a hablar contigo.
con usted, o sea, con un profesional. Digo, sí. Y le parecía extrañísimo que su hija pidiera ayuda. ¿Por qué? Porque en su generación, eso no era habitual, en nuestra generación, vaya, que el señor qué raro, en nuestra generación no era nada habitual, ¿no?, pedir ayuda. Pues sí, para ellos es, y eso es bueno, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Que los jóvenes a veces tienden a expresar su malestar, que malestar no quiere decir trastorno mental, tienden a expresar su malestar con etiquetas psiquiátricas, aquello que dicen, esta está bipolar. Eso yo nunca lo había oído, yo bipolar era de mi lenguaje. Y yo siempre les digo, no me cojas el lenguaje mío, este es mi lenguaje psiquiátrico, el trastorno bipolar es de mi lenguaje. Y ellos dicen bipolar cuando quieren decir que cambia, que está inestable emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, pero inestable a unos niveles que no tienen nada que ver con el trastorno mental, ¿no? Y esto, claro, hace que podamos confundir a veces pues, reacciones normales con problemas. Y eso hay que aclararlo muy bien. Y hay que aclararlo muy bien con ellos también, ¿eh? Ya este tema es también muy interesante, ¿no? Y ellos lo ven. La tercera conclusión de este informe es que los adolescentes y jóvenes se sienten muy presionados por cumplir con elevadas expectativas. Aquella presión que decíamos social, académica, laboral que sienten, ¿no? Por supuesto, ellos entienden que todo eso está muy amplificado por las redes sociales, ¿no? Pero en especial las presiones que sienten son en el área académica y profesional, ¿no? Pero también, y lo refieren ellos, en su imagen corporal y en su vida social. O sea, se sienten presionados por estas tres áreas, ¿no? Y por último, el informe nos dice que los jóvenes que han nacido en la era digital y han tenido esa suerte, ven las ventajas que tiene, pero también ven los riesgos, ¿no? No están ciegos a los riesgos, ¿no? No están ciegos, ¿no? Sobre todo si se realiza un uso inadecuado o no saludable, y piden ayuda para que les ayuden a saber cómo se hace esto de hacer un uso adecuado de las redes, igual que piden ayuda para hacer un uso adecuado de tantas otras cosas, o sea, les educamos en tantas otras cosas y hay que incluir lo digital también, ¿no? Entonces, lo reconocen, que necesitan educación en el manejo de las redes, están ellos mismos pidiendo esa educación. Y no sé si nosotros somos capaces de dársela, ¿no? Bien, entonces, dicho todo esto, ¿no? La adolescencia, hemos dicho que era un proceso de transición, un proceso de maduración, que es una maduración especialmente biológica. El cuerpo cambia como nunca durante la adolescencia. Solo hay una etapa en la que se produce algo parecido de cambio en la edad, en las personas, que es en el primer año de vida. Luego, la gran revolución de maduración y de cambio biológico, especialmente del cerebro, no se me confundan con las hormonas. Es aquello que dicen, es que vienen las hormonas. Las hormonas es casi lo de menos para todo lo que ocurre en el cuerpo de un adolescente. El principal cambio es cerebral. Las hormonas, por supuesto, también, y son las responsables de mucha de la parte físicamente, y también en el cerebro, porque tienen receptores cerebrales, pero no es la parte más importante. La parte más importante es la maduración cerebral. La maduración cerebral que se produce en relación con la interacción con el ambiente. El cerebro cambia porque es un cerebro que está interaccionando con el ambiente. ¿Y cómo puede cambiar en interacción con el ambiente? Pues por una característica que tiene, que es magnífica, que es la neuroplasticidad. Por eso puede cambiar el cerebro, ¿no? Entonces, por eso, con ese cerebro con una ventana abierta al entorno, que decimos nosotros, como si estuvieran en una casa, todas las ventanas abiertas al entorno, y con esas ventanas abiertas se pueden producir los cambios en el cerebro, y por eso el entorno influye tanto en el adolescente. Los amigos, las conductas y comportamientos de riesgo, etcétera, todo influye en lo bueno y lo malo. Por eso es vulnerable y es oportunidad. Lo bueno y lo malo. No siempre. Entonces, esta maduración biológica es la que explica todas las características que vemos en la adolescencia
como esa inestabilidad emocional, esa pasión y creatividad, o sea, las buenas y las malas, ¿no? El deseo de nuevas experiencias, el deseo de conectar socialmente con el entorno, que es tan importante para ellos como respirar, tener amigos. Es tan importante como eso, ¿no? Nunca se puede castigar a un adolescente sin amigos, sin salir, o sea, hay que pensarlo, porque es algo que necesita, ¿no? Bien, entonces, esto es, ¿no? La maduración biológica se da, y recordemos que va desde la primera década hasta la tercera década, o sea, todo el periodo que ustedes trabajan con ellos están en constante maduración. Y yo creo que hay que saber un poco de esta maduración, ¿no? Porque al final el fin último de ella es mejorar la eficiencia del cerebro para adquirir las competencias de adulto. Eso es para lo que sirve la maduración, ¿no? Y hace como 3 cosas principales que habrán oído ustedes, ¿no? Por un lado, la poda sináptica. ¿Lo han oído ustedes eso? La poda sináptica es como una planta. Las plantas cuando crecen muchas ramas, muchas, como de forma muy desordenada, ¿no? La planta cuando crece. Y tú lo que haces es, el jardinero, lo que hace es mirar a ver cuál de las ramas va a sobrevivir mejor con el tiempo. Y la que le parece que va a sobrevivir peor, la poda. La corta para que las ramas que tienen más probabilidad de supervivencia se mantengan y crezcan más fuertes y en definitiva toda la planta crezca más fuerte. Esto es lo que se hace en el cerebro, porque en la etapa anterior a la adolescencia hay lo que se llama mucha arbolización, o sea, se crece mucho el cerebro, pero a través de las experiencias, imagínense, pero solo van a quedarse, después de esa poda, las que sean más eficientes para la vida de este individuo. Por eso son tan importantes las experiencias. El cerebro se hace a base de experiencias, en esa interacción, ¿no? Entonces, cuantas más experiencias de un tipo tenga, por ejemplo, positivo, esa va a quedar marcada en el cerebro y va a ser la rama que no se va a podar, porque es la más potente. ¿Entienden? Es igual que una planta. La naturaleza tiene muchas cosas en común entre todos nosotros, ¿no? Entonces, y luego se produce también el otro mecanismo que es la mielinización, que lo que hace es que se recubre de una capa de grasa, que es más o menos grasa, que es la mielina, para que sea más rápido el cerebro. Son las dos. Biológicamente sería muy resumido lo que ocurre, ¿no? Y esto, bueno, durante la infancia se provoca, o sea, no solo durante la adolescencia hay desarrollo, también durante la infancia. Miren la de cosas que se desarrollan durante la infancia: el vínculo, las capacidades sensoriomotoras, la alimentación, el desarrollo de la alimentación, del lenguaje, el desarrollo emocional y de la regulación emocional no empieza en la adolescencia, empieza en etapas preescolares. De hecho, es un periodo muy sensible para trabajar con los niños, para la regulación emocional, por ejemplo, ¿no? Esto otro día lo podemos hablar. El desarrollo cognitivo también empieza en la infancia. Y el desarrollo de la imagen corporal, que todos creen que es en la adolescencia, no. Empieza en la edad escolar. Llegamos tarde si queremos hablar de imagen corporal en la adolescencia. En la adolescencia se hace un reset de la imagen corporal que uno tiene cuando tiene 9 o 10 años y se resetea. En terminología digital diríamos que hay como un reset, de que me doy cuenta, caramba, me tengo que resetear porque ha cambiado esto, me tengo que dar cuenta que me ha crecido esto, y ahí es donde hay a veces los conflictos, ¿no? Con la imagen corporal, ¿no? Durante la adolescencia decíamos vulnerabilidad y oportunidad. Con esa neuroplasticidad que les decía, es decir, con esa capacidad del cerebro que puede cambiar, hacer nuevos circuitos en función del ambiente, es lo que nos permite el aprendizaje. Y eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Pero otras características de la adolescencia son riesgos. O sea, por eso hay vulnerabilidad y oportunidad. La hipersensibilidad sináptica, ¿qué significa? Que tienen como la sinapsis, que es la relación entre dos neuronas a través de unas sustancias químicas, dopamina, serotonina, etc., están como más sensibles, más excitables, ¿no? Por eso las drogas tienen un efecto mayor. Las drogas actúan sobre estos neurotransmisores, ¿no? Sobre la dopamina, Entonces,
por eso, con esa hipersensibilidad, con esa hiperreacción que tiene a las sustancias, si tú ingieres una droga que altera los neurotransmisores, tiene más efecto en la adolescencia. Por eso el efecto es mucho peor de las drogas en la adolescencia que en la edad adulta. Cuidado con eso, ¿no? Luego hay una inmadurez cortical, es decir, el cerebro madura de atrás adelante. Siempre todo es también una ley del embrionario, ¿no? De atrás adelante. Es decir, el jefe, que es el lóbulo frontal, el gestor, el que decide, es el que madura más tarde. Diríamos, vaya, está un poco mal hecho, sí, pero es lo que hay. Es decir, esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que el que dirige, por ejemplo, el que regula las emociones o el que regula la conducta, no va a estar del todo desarrollado hasta la final de la década de los 20. Y por eso explica pues, ese riesgo de inestabilidad emocional, de disregulación no controlada por el propio cerebro, que tiene que controlarlo otro cerebro, que es el acompañante, padre, educador u otros, ¿no? Es como un cerebro auxiliar, como si dijéramos, ¿no? Y luego una hiperactivación subcortical. ¿Qué quiere decir eso? Lo subcortical es donde están, por ejemplo, las emociones. Las emociones están ahí, sitas ahí, ¿no? En el hipocampo, en toda la zona de debajo del córtex, que el córtex tiene que controlarlo. Ya hemos dicho que tarda en controlarlo un par de décadas. Entonces, y encima, no solo por esa falta de control, sino porque está hiperactivado, explica esa inestabilidad emocional que tanto nos molesta a veces, ¿no? De los adolescentes, ¿no? O sea que hay aprendizaje y hay riesgos en este cerebro, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta vulnerabilidad, esta oportunidad, las tareas de la adolescencia principales son estas, ¿no? Para recordar. La invención de sí mismo, la identidad, es decir, ¿quién soy yo? Me tengo que inventar una persona nueva que no va a ser a lo mejor como quiere mi mamá, ni como quiere mi papá, ni como quiere la sociedad. Es una persona nueva. Para eso necesito referentes, necesito ver cómo son otros. Por eso existe esa gran apertura social de los adolescentes. Para eso es la apertura social, para compararse. No paran de compararse, se miran de arriba abajo, incluso de una forma muy así descarada, ¿no? Pero es que lo hacen porque tienen que ir mirando modelos para construir su propia identidad. Por eso necesitan esa apertura social y necesitan nuevas experiencias y tienden a la nueva experiencia por eso, porque es biológicamente necesario para crear la identidad, ¿no? Necesitan también crear una buena estima corporal. Yo insisto mucho en lo corporal, que es una cosa nueva que muchos autores no tienen en cuenta. Nosotros quizá por formación profesional y por una unidad de TCA, tenemos varias unidades del servicio, ¿no? 6 unidades, pero una de ellas es la de trastorno de la conducta alimentaria, y como vemos los efectos que tiene la mala construcción de la imagen corporal, por eso lo señalo, ¿no? Durante la adolescencia hay que construirse una buena estima corporal, es decir, aceptar su cuerpo, aceptar, cuidarlo, ¿no? Y ser fuerte, resiliente frente a las opiniones de los demás o las críticas. Eso es una buena estima corporal. Ese concepto es muy importante, sobre todo para las chicas, también para los chicos, ¿eh? Luego la adolescencia necesita también tener límites. Límites que eviten la dependencia de sus padres, mirad que es el otro lado de los límites, y también que a la vez le protejan. Los límites casi siempre en la sociedad nuestra y para todos es para protegernos, ¿no? Nosotros nos protegemos. Pues me ponen un semáforo, que es un límite, para que yo no choque con los que vienen del otro lado, ¿no? Este es el límite clásico que entendemos. Pero el adolescente también necesita el otro límite, es decir, poner límite a sus padres para que pueda tener cierta autonomía y pueda inventarse a sí mismo. Crear una identidad. O sea que los límites tienen ese doble, no se olviden nunca de esto, ¿eh? Más cuando se lo cuentas a un adolescente, lo entiende muy bien. Tú necesitas ponerle límite a tus padres y ellos necesitan ponerte límites a ti para protegerte de otras cosas que a veces no ves. Y en ese doble, ahí lo entienden mejor. Incluso algunos con problemas de límites graves, que son los que yo veo. O sea que los que no los tienen, pues aún lo entenderán mejor, ¿no? Entonces, durante la adolescencia también aparece una cosa muy importante de la vida, que es ser capaz de focalizar la atención en un tema y ser capaz de pensar profundamente en algo. Si tú piensas profundamente en algo, puedes crear algo nuevo. Es muy difícil decir algo nuevo, aunque se digan un par de cosas cada año ya es mucho, ¿no? Eso lo decimos mucho al escribir artículos. Es
muy importante, ¿no? Pero ellos es esa época en la que alcanzan esa capacidad, ¿no? Entonces, esto es lo de la imagen corporal, señalar lo que es parte de la identidad, pero no es la identidad de uno. Esto a ustedes les parecerá de perogrullo, pero algunos adolescentes confunden la imagen corporal con la identidad. Sobre todo si usted ve un Insta o el TikTok, cualquiera que lo viera por primera vez parecería que es lo mismo, imagen que identidad, lo mismo, ¿no? que lo único que vale es la imagen. Entonces, y no es así, ¿no? Bien, otro aspecto muy importante en la adolescencia son las emociones. Las emociones que son muy intensas, son inestables y que estamos aprendiendo a regularlas. Y es un elemento que es crucial para el futuro de las personas, el aprender a regular sus emociones. Se pensaba que lo crucial era la inteligencia, como bruta, ¿no? Como la capacidad cognitiva, ¿no? Pues también ahora y en la última década, los últimos 20 años, cuando hemos sabido mucho más del cerebro y de su funcionamiento, hemos visto lo importante que es la regulación emocional para el futuro de las personas, además de lo cognitivo. Es muy importante. Entonces, es un trabajo a realizar y se altera muy fácilmente en la adolescencia las emociones. Entonces ya comprenderán que de las patologías más frecuentes que aparecerán van a ser relacionadas con las emociones. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Por tanto, ¿qué necesita un adolescente? ¿No? Así para criarse, ¿no? Pues necesita tener buenas oportunidades en el entorno, porque hemos dicho que es muy importante el entorno, que es lo que le va a crear su cerebro, ¿no? Necesita consistencia de normas y de límites, con esa doble versión del límite, ¿no? Muy importante. Necesita referentes válidos en quién fijarse, porque nosotros nos creamos y somos quienes somos en función de con quién nos relacionamos, buenos y malos, porque no todo el mundo va a ser bueno. Entonces, de todo se aprende, ¿no? El hogar es, como siempre decimos, su refugio, y la escuela es el mejor escenario social que tienen. Es un ensayo de la sociedad. Eso es lo que es la escuela y donde están ustedes, ¿no? ¿Y qué son las redes sociales? Pues lo tendremos que ir definiendo. De momento, un lugar no regulado, ¿no? Que hace ricos a unos cuantos, ¿no? Sí. Bueno, tendrá cosas positivas, pero tenemos que regularlo, como todo, ¿no? Como cuando aparecieron los coches que decían que iban a matar a la gente por las calles, ¿no? Cuando aparecieron, no, esto no puede ser, los caballos, no sé qué tal. No, luego pues se regula y funciona, ¿no? Necesitan presencia los adolescentes, no pueden estar solos. No porque el cuerpo sea de 1,80 m quiere decir que ya pueda estar solo. Su cuerpo crece mucho antes que su cerebro, ya lo hemos visto, ¿no? Entonces necesitan presencia, acompañamiento, necesitan seguridad, mínima seguridad y paciencia, porque claro, la inestabilidad emocional, la sensibilidad de las preferencias, que son muy distintas a las de sus papás y deben ser así, eso necesita paciencia, no se ha puesto el pelo así, tal, bueno, paciencia. Y necesita que resistan los adultos que están a su lado, ¿no? Que resistan, que no se desesperen. Aquello de no sé qué hacer con mi hijo, ¿no? Pues va a tener que aprender, les digo yo, porque es su hijo. Y necesito resistencia, ¿no? Necesitan perspectiva, porque ellos no la tienen, no tienen el pensamiento tan profundo como para tener perspectiva de las situaciones, ¿no? Y necesitan criterio, el criterio a veces lo pone el adulto, ¿no? Necesitan que el adulto también sea coherente, que no diga una cosa y la contraria en la misma tarde. Necesita contención emocional, que los paren, que los contengan, no que discutan con ellos. Contención. Necesitan educación en valores humanos, independientemente de religiones, etc. Necesitan educación en valores humanos. Esto no se aprende solo si no te lo enseña alguien. Entonces, alguien tendrá que hablar de eso con ellos. Además, a ellos les gusta mucho hablar de valores éticos, tienen un sistema de la justicia muy alto y tal. A mí me encanta hablar con ellos de valores humanos. Te dan buenas ideas y espero que nosotros se las demos a ellos, ¿no? Necesitan conectarse con la familia y con miembros fuera de la familia. Necesitan comunicarse. No puede ser no comunicarse.
La ley del silencio no sirve para el adolescente, no sirve. Necesitan adquirir habilidades para sentirse competentes. Es decir, yo quiero regularme emocionalmente, te dice el adolescente, quiero tener responsabilidad, quiero que me des cierto margen de responsabilidad, aunque sea un poco arriesgado, lo necesitan, porque eso es lo que les ayuda a tomar decisiones. ¿De acuerdo? Necesitan sensación, entonces, de control y autonomía, ¿no? De su vida, aunque deja que cometan algún error. ¿Cómo que no podemos hacer una educación que se base en la ejecución sin error? El perfeccionismo exagerado, ¿no? No. Esto nadie aprende así. Repite, pero no aprende, ¿no? Entonces, y necesita confiar en algún adulto. Un adulto que sea un buen modelo. Como me decía un paciente, estaba yo afeándole el tema del consumo de cannabis, digo, si es que cada vez que consumo de cannabis tienes un síntomas psicóticos, tal, digo, entonces es que yo ya no sé qué decir, ya lo hemos hablado muchas veces, tal, oye, en casa, ¿qué es lo que ocurre, tal? En su casa, si mi padre fuma cannabis. Digo, vale, pues entonces vamos a enfocarlo hacia otro lado, porque evidentemente ese no es el buen modelo, ¿no? Entonces te puedes encontrar con, o sea, que hay que buscar otros referentes, ¿no? Necesita tener reflexión y responsabilidad. Bien, salud mental en la infancia y en la adolescencia, ¿qué hay? Vamos a ver, la salud mental en la adolescencia es un asunto de salud pública, y porque en esa etapa es donde se van a producir comportamientos relacionados con la salud y que tendrán que ver con la salud mental. Es decir, las personas se exponen durante la época de la adolescencia a tóxicos, están en la calle, alcohol, que se lo venden, y otros, la alimentación no saludable, también es cuando ahí pues tengo más autonomía para comer lo que quiero, hasta ahora me lo ponían en casa, luego, o al menos algunas familias creen que en la adolescencia no hay que controlar la alimentación, que eso es un error. Claro que sí, hay que seguir enseñando. Al sedentarismo, que es otro factor que tiene que ver con la salud mental y física, y las relaciones sexuales de riesgo también, ¿no? Que sobre todo afectan la salud física y también la salud mental en alguna ocasión, ¿no? Si se acompaña de violencia o lo que sea, ¿no? Luego, también hay que tener en cuenta que en la adolescencia más de la mitad de los trastornos mentales que se van a sufrir van a empezar durante la adolescencia. O sea que, imaginaos si no va a ser importante la salud mental. Prevenir, trabajar en salud mental en la adolescencia es invertir en el futuro de la sociedad. Porque sufrir un trastorno mental durante la adolescencia provoca un impacto muy importante en el desarrollo. Y eso no es una tontería, ¿no? Entonces, con los datos, que están así como achastarrados, pero más o menos se ve que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 personas entre 10 y 19 años padecen trastorno mental. Calculen en sus clases, en sus colegios, ¿no? Corresponde a otros datos epidemiológicos, un 13% de prevalencia, o como dice esta corte de Dinamarca, que estudia 1,3 millones nacidos en un año y que los siguen hasta los 18 años, 1,3 millones, O sea que son estudios muy potentes los nórdicos, que tienen mucho nivel, no usan en esto, igual podrían usar otra cosa, lo usan en esto, dicen que el riesgo de un 15% de padecer un trastorno mental antes de los 18 años. El riesgo, ¿no? O sea, tienes ese riesgo, ¿no? Además, se señala por la parte, no sé si acercarme despacio, que la que es más oscura son las mujeres, la que es más clara es los hombres, la salud mental en las mujeres es peor en la adolescencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo a costa de trastornos emocionales y de la alimentación. Hay otros trastornos mentales, no lo he traído aquí, que aparecen entre los 0 y los 10 años, como son trastornos del neurodesarrollo, TEA, o sea, trastorno autista, TDAH, algunos trastornos de conducta, ¿no? Pero la mayoría de trastornos emocionales aparecerán durante la adolescencia, también los psicóticos aparecerán al final de la adolescencia, ¿no? En la primera década de los 20. Entonces, para que veamos dónde estáis vosotros trabajando, digo. O sea, con quién estáis trabajando, ¿no?
repito, ¿no? Entre el 63 y el 75% de los trastornos mentales se van a iniciar en la adolescencia. Y eso es así, considerando antes de los 25 años. Para más profundidad, el suicidio es la primera causa de muerte en España, entre los 15 y los 29 años. Antes eran otro tipo de enfermedades, sobre todo accidentes, ¿no? Pero ahora, en los últimos 2-3 años, está ahí el suicidio como por delante. Suicidio, o sea, que en general más del 95% corresponde a algún trastorno mental, ¿no? No todos, pero casi el 95%, ¿no? Entonces, como decíamos, provoca un gran impacto la enfermedad mental en el desarrollo, en la socialización y en el rendimiento académico también, claro. El único que no le provoca alteración en el rendimiento académico en la nota es en las anorexias nerviosas, pero no porque se vuelvan más listas con la anorexia, sino porque emplea mucho más tiempo para hacer el mismo trabajo. O sea que el rendimiento al final sería bajo. Si empleamos la fórmula del trabajo de la física, sería bajo, ¿no? O sea que también es equívoco este concepto, ¿vale? Una cosa son las notas y otra cosa es el rendimiento, a veces, ¿no? Como ustedes saben. Bien, ¿y qué decir decía yo no sé qué de las redes sociales y que tiene que ver la digitalización con la salud mental? Pues miren, aquí, si se fijan abajo, en el año 2009-2010, que es cuando se democratiza la digitalización, lo que vemos es que los episodios depresivos mayores y el suicidio en adolescentes crecen mucho. O sea que estos son datos epidemiológicos. Es decir, algo tendrá que ver. Es decir, lo que decimos ahora, que hay un incremento en la incidencia de los trastornos, de la prevalencia de los trastornos mentales, en estudios epidemiológicos, sobre todo son estudios del mundo anglosajón, que ellos emplean el dinero en esto, nosotros tenemos más dificultades para emplear el dinero en esto, no es que no lo tengamos, ahí, la investigación, cuidado. Entonces, lo que sí vemos es que en la última década, o a partir del, no sé, será casualidad, a partir del 11-12, si lo comparamos con el año 21, con el 22, etc., hay un incremento en el diagnóstico, soy precisa, de los trastornos mentales. Eso es lo que decimos. No es de la pandemia, es antes. La pandemia aceleró ese incremento. Coincide con el advenimiento de la digitalización, pero también puede que coincida con otras muchas cosas. O sea, no podemos establecer relaciones causales con estudios de este tipo. Bueno, metodológicamente, eso ya lo saben ustedes que no. Entonces, pero que es una realidad. Se diagnostican más. Dice, a ver si va a ser como cuando decía un ex gerente en mi hospital, a ver si es que se va a diagnosticar más y hay los mismos antes que ahora. Digo, puede ser. Digo, pero eso, le dije yo, es como la diabetes. Cuando no se conocía, la gente la tenía igual, se moría mucho, pero no la diagnosticábamos, pero eso no quiere decir que no existiera. Quiere decir que cuidado con dar respuestas rápidas a todo esto, O sea, hay que pensar un poco profundo, ¿no? Bien, entonces, necesitamos aprender un poco más de salud mental en la adolescencia, ¿no? Entonces, y para eso hablaremos de los factores de riesgo de salud mental. Solo hemos hablado de uno, de la digitalización, ¿no? Pero hay más. Sobre todo hay de 3 tipos. Están los factores que tienen que ver con la etapa del ciclo vital. Hemos dicho que es una etapa vulnerable. Si es vulnerable, quiere decir que es biológicamente, a lo mejor se es más propenso a padecer un problema mental porque se está en este proceso de transición con las ventanas de la casa abierta, que entran todos los comportamientos, los buenos y los malos, y entonces esto te hace más sensible a padecer trastornos mentales, ¿no? Por esos comportamientos de riesgo. Pero luego hay determinantes individuales y ambientales. La salud mental siempre tiene que ver con el ambiente también. Eso es algo indiscutible. Y los determinantes individuales, fíjate que algunos lo discuten de los determinantes ambientales. Nosotros en psiquiatría infantil nunca lo hemos discutido. En una comparecencia que tuve que hacer en el Congreso de los Diputados, pues están haciendo una serie de leyes y nos llaman para que les contemos cositas, algunos decían, pero entonces usted sí que tiene en cuenta los factores ambientales. Digo, pues ¿cómo no lo va a ser de otra manera, ¿no? O sea, es decir, que cuidado, tengamos la cabeza abierta, ¿no? Los factores individuales, ¿no? El riesgo genético. Está claro que la gran mayoría de enfermedades mentales tienen riesgo genético. O sea, la psiquiatría también ha entrado en la genética, ¿de acuerdo? Pero con penetrancias altas,
en algunas enfermedades como la psicosis, los bipolares, que dicen, y la anorexia incluso tiene un riesgo genético muy importante, equiparable a estas otras enfermedades que he dicho, ¿no? La anorexia nerviosa, ¿no? Determinantes individuales como el riesgo genético y el temperamento, hay rasgos de temperamento que son heredados, como el perfeccionismo, la impulsividad, la insatisfacción, el estar insatisfecho con todo. Sí, es un rasgo de temperamento, hay personas que nunca están contentas con nada, pero que da igual lo que haya en el ambiente, y lo pueden enfocar al cuerpo, lo pueden enfocar a cualquier otra cosa, y entonces es un rasgo de temperamento que te hace tomarte más riesgo para tener una enfermedad mental, sobre todo emocional, ¿no? Luego la pubertad de aparición precoz, cuidado con esos niños que tienen la pubertad de aparición pronto, tienen más riesgo de padecer trastornos mentales, sobre todo las chicas. Los chicos menos, pero los chicos adquieren una serie de características que son muy valoradas por la sociedad. O sea, son más grandotes, son más fuertes, entonces él es el reyecito, mientras los demás no crecen. En cambio, las niñas, lo que les pasa durante la pubertad, entonces ahí no está bien visto, ¿no? Porque aumenta el peso, aumenta el volumen, y eso no está bien visto en la sociedad de las mujeres actuales. Yo no digo que bien ni mal. Entonces, ellas sufren más, muchísimo, tanto como que están más de riesgo. Luego, la obesidad, por favor, los niños obesos tienen un riesgo multiplicado por 7 de padecer trastornos emocionales. Esto lo hemos tenido la suerte nosotros de publicarlo en una revista. O sea, si les interesa leer el artículo, ahí está abajo, el 7% de riesgo ha aumentado los niños con obesidad. Es un grupo que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Entonces, el estrés malo que decimos, ¿no? Es otro determinante individual. El estrés malo, porque hay un estrés que es bueno, es el que te hace movilizarte, a ir seguir adelante, a tener nuevos retos, conseguir cosas, ¿no? Algunos le llaman ambición, nosotros le llamamos estrés bueno, ¿no? Pero hay un estrés malo que es el que te presiona y te aplaca, ¿no? Hace que rindas menos, ¿no? La soledad, los acontecimientos vitales adversos o traumáticos como el abuso sexual es de tal calibre como acontecimiento traumático que puede generar cualquier trastorno, puede desencadenar cualquier trastorno mental para el cual tengas riesgo genético, por ejemplo, ¿no? Y luego están los determinantes ambientales, que es la baja calidad de vida familiar. Y baja calidad de vida familiar no hace falta que sea porque están abusando de ti o que tengas un maltrato, que no te hagan caso, porque no tengan tiempo, o no les apetezca, o no le consideren importante, porque hay de todo, ¿no? Entonces, la baja calidad de vida familiar, escolar o social, una escuela poco segura, con violencia, como acoso escolar, que es la forma de violencia más frecuente en las escuelas. La mayoría, luego hay algunas escuelas que tienen otro tipo de violencia y tal, pero eso es un determinante ambiental del trastorno mental, ¿no? O sea, como para no cuidar eso, ¿no? La escasa supervisión, niños solos que no están supervisados por adultos, eso es un factor ambiental muy determinante. La presión y al otro lado nos vamos a demasiada presión por el éxito. Presionar a alguien de tal manera que es incapaz de desarrollarse, ¿no? Eso está claro, ¿no? La facilidad de acceso a alcohol o drogas, facilidad de acceso. Somos unos maestros en este país para la facilidad de acceso al alcohol, ¿no? Cuando yo trabajo en Inglaterra y algunas veces pues, tenemos contacto y llama a los ingleses, que no son precisamente, pero quiero decir que les llama la atención la facilidad de acceso y los botellones callejeros aparentemente legales, que no lo son, pero que se permiten, por ejemplo, ¿no? En España. O la banalización que se hace del uso de cannabis, como si no fuera una droga que no provoca adicciones, y eso quién lo dice. O sea, lo dice el que lo vende, me imagino, porque todos los demás sabemos que provoca incluso pues, la aparición del riesgo genético para muchas enfermedades, ¿no? De trastornos mentales, ¿no? Luego el acceso a contenidos online no autorizados, ¿no? Si no hay educación digital, si no hay controles parentales, ese acceso es un factor de riesgo. Y luego, por supuesto, la adversidad socioeconómica, la pobreza, la exclusión social, las crisis humanitarias, siempre. La adversidad socioeconómica está en relación con los trastornos mentales, que es a lo que se refería el diputado, me preguntaba a mí, y yo le dije, claro que sí, eso está demostrado hace más de 50, no sé, o 70 años, no sé.
decir, eso es así y por supuesto que mejorar las condiciones socioeconómicas están... Sí. Perdón, no sé si puedes comentar un poquito del tema de la obesidad, el Sí. mecanismo de función, ¿estamos hablando de una correlación o algo causal? No, causal nunca, porque por la metodología serían estudios de cortes, no se puede, pero está claro que la población de obesidad tiene un tanto por ciento más alto de ansiedad y depresión que comparado con otro grupo de niños sin sobrepeso y obesidad, porque están sometidos muchas veces a un estigma del peso, a unas condiciones sociales adversas con sus compañeros, sometidos a burlas, a comentarios críticos, que eso por sí mismo ya puede minar la salud mental de estos niños, ¿no? Sería en relación a determinantes ambientales principalmente, al menos hasta donde sabemos. Al menos hasta donde sabemos lo que tenemos nuestras hipótesis hacia otros aspectos, ¿no? Sí. Entonces, lo del consumo de cannabis. No creo que nadie aquí piense que es banal el consumo de cannabis, pero por si alguno lo pensaba, en este estudio observacional se ve todo lo que está al otro lado de la línea que se relaciona. Si tú tienes consumo de cannabis, te aumenta la probabilidad de tener psicosis, intento de suicidio, síntomas psicóticos aislados, síntomas maníacos, etc. Y de tener alteraciones neuropsicológicas. Entonces, decir que es inocuo el cannabis, pues es como, bueno, pues no, supongo que es no saber, ¿no? Es no conocerlo, pero esto es lo que provoca, ¿no? en poblaciones, ¿vale? Entonces, luego el uso problemático de medios sociales como otro ejemplo, ¿no? De medios digitales como otro ejemplo, ¿no? Conocen ustedes el concepto de uso problemático y si no el doctor Masip lo hablará ahora, ¿no? Pero que un 33% de adolescentes están usando de forma problemática el medio digital. Porque aún no es un trastorno, aún no lo es. Lo es en los videojuegos, la adicción a los videojuegos, pero no la adicción a lo digital en las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Pero bueno, ahí tienen ustedes lo que significa para un adolescente el uso problemático, que les hablará el doctor Masip, ¿no? Y de factores de protección, porque a mí me interesan los de riesgo, pero me interesan mucho los de protección, ¿no? La propia etapa del ciclo vital también es de protección, algunos aspectos como la alegría que tienen los adolescentes, ¿no? El entusiasmo, la pasión, la creatividad, esto, oye, te puede proteger, ¿no? O sea, teniendo esto en cuenta, ¿no? Y otros determinantes sociales como ser muy sociable o resiliente, porque te lo han enseñado desde pequeño porque naciste así. Resiliente es que te pasan cosas, te restituyes y estás como estabas antes o incluso con aspectos mejorados porque has aprendido un concepto de la física, ¿no? El vapor, ¿no? Entonces, una gestión emocional adecuada también es muy protector. Enseñar a los chavales, a los niños y a los adolescentes a gestionar sus emociones es muy interesante. Ya les he dicho que es uno de los factores de futuro más importantes para las personas, gestionar tus emociones. Luego, determinantes ambientales de protección es la buena calidad de vida familiar. O sea, tener una buena calidad de vida, un buen trato, cálido, seguro, con apoyo, con límites, con comunicación. Eso te puede proteger de padecer trastornos. Y un ambiente académico seguro, que yo vaya a la escuela y no me crea que me van a atacar, que pueda comunicarme con los de mi edad, pero también con los adultos, ¿no? Y la disponibilidad y accesibilidad de medios sanitarios para afrontar problemas de salud mental. Y esto se lo pongo también para los gestores de salud mental y los legisladores, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? De que tienen que hacer disponible y accesible los medios para el tratamiento y la intervención, si puede ser precoz incluso. Entonces, señales de alerta de los trastornos mentales, ¿no? Hay señales de alerta, ¿no? Y hay señales de alerta de todos los trastornos más frecuentes, no vamos aquí a ponerlos a todos, ¿no? Pero como esta presentación la van a tener, y luego podemos hablar, hay señales de alerta de depresión, ¿no? Una tristeza, pero que no es una tristeza cualquiera. Es una tristeza que dura mucho tiempo, que es intensa, que interfiere en las actividades de la vida, que nada la hace cambiar, pase lo que pase. Esa es la tristeza patológica, ¿vale?
que buscan estar solos o con las redes sociales, el scrolling, ¿no? O que hace la comunicación difícil, parca, con largos silencios, cuando hay un cambio. Muchas veces los adolescentes muestran la tristeza no de esta manera que les he descrito, sino con irritabilidad, ira y enfado. Eso es lo más frecuente, de hecho, con los adolescentes, ¿no? Los adultos no, somos más de la tristeza. Luego, la escasa energía. Eso es muy determinante de un trastorno depresivo. Cuando un adolescente pierde su energía, el adolescente por definición tiene mucha energía, porque es así, es su etapa vital. Y cuando pierde, porque la ha tenido y la pierde, el cambio siempre es muy importante, y pierde energía hasta para lo que le gusta, ya ni le apetece salir con los amigos, ni eso ya son signos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La baja atención y concentración, no se puede concentrar. Alguien que antes sí se apañaba y que le cuesta mucho concentrarse y que no disfruta con lo que antes le era placentero, ¿no? También las molestias físicas son frecuentes cuando hay depresión, dolor de cabeza, dolor de tripas principalmente. Estas serían las más frecuentes en los adolescentes o los adultos diferentes. E insomnio, pregunten por el sueño. El sueño es un marcador muy interesante de cualquier trastorno mental. Se altera muy rápidamente el sueño en los trastornos mentales, ¿no? Y luego, claro, cuando ya existen pensamientos muy pesimistas, muy negativos, como que el futuro no existe, y sobre todo cuando hay ideas de suicidio, eso ya es de consulta urgente. Urgente. Para eso están las urgencias, para consultar cuando uno tiene ideas de suicidio. Y ya cuando tiene planes, ya para qué hablar, ¿no? Ahora hablaremos. En la ansiedad es el nerviosismo, una intranquilidad que no tiene que ver con lo que ocurre en el entorno, que es desproporcionado a lo que ocurre en el entorno, una sensación de inseguridad, ¿no? De temor al futuro, de preocupación, del overthinking que dice, ¿no? De pensar, sobrepensarlo todo, ¿no? Acerca de temas pues, que les preocupen a ellos, claro, los temas variados, ¿no? Que se pueden convertir incluso en obsesivos ya. O sea, obsesivo es que ya ocupa demasiado tiempo y no puedes deshacerte del pensamiento, aunque quieras, ¿no? Comprobaciones o compulsiones, eso es un signo psicopatológico, estar haciendo rituales o comprobaciones múltiples, ¿no? Cuando hay crisis de ansiedad, en forma de taquicardia, falta de aire, o cuando hay fobia social muy importante, ¿no? Que no pueden presentarse delante de la sociedad, ¿no? Tanto de su edad como... Y también, otra vez, el sueño, ¿no? Preguntando por el sueño llegamos a muchos lugares, porque además para los adolescentes es más cómodo hablar de sueño que de pensamientos o emociones, ¿no? Y entrar por el sueño es una forma, lo hacemos nosotros, los profesionales, ¿eh? Por el sueño y la comida, ¿no? En cuanto a los trastornos de alimentación, hay una serie de signos de alerta clarísimos. Ya cuando la paciente ha perdido mucho peso y ha perdido la menstruación, vaya, eso ya está claro en el diagnóstico, ¿no? Bueno, al menos debería, porque a veces nos encontramos niñas que vienen por primera vez a consulta con 8 meses de amenorrea, de falta de menstruación, digo, no sé dónde. Pero bueno, cuando eso ocurre, pero al principio no es así, al principio es saltarse a una comida. Yo ya he comido, yo ya estoy, yo ya tengo, yo ya está. Empezar a escoger comidas, a restringir, sin ton ni sol, porque tampoco tienen muchos conocimientos nutricionales a veces, ¿no? Es adulto, lo hacen, sobre todo cuando son muy pequeños. Evitar comer con la familia, porque es más cómodo para todas este tipo de prácticas. Tener atracones, que es la otra versión, ¿no? Atracones frecuentes, ¿no? Porque los chavales, los chicos, tienen a veces atracones para la visión de los adultos, ¿no? Luego, conductas compensadoras de lo que hemos comido, tener vómitos, eso es absolutamente patológico. Tener vómitos después de comer, no hay que ser indulgente con eso. Eso no es una práctica sana, es insano. O tomar laxantes, o hacer un ejercicio físico que es excesivo o sobre todo compulsivo, que no puedo dejar de hacerlo. Pase lo que pase, yo voy a hacer el ejercicio aunque haya quedado toda la clase para una fiesta, pero yo primero voy al gimnasio. Qué signo más feo, ¿no? Cambios en el estado de ánimo, es muy frecuente el aislamiento, en los trastornos de alimentación son muy frecuentes la tristeza y la ansiedad. Interés por las comidas, por lo que se come, por lo que se compra en casa, por lo que se cocina, por lo que, ¿no? Se convierten en las jefas de la cocina, intentan serlo para controlar.
Y luego verbalizaciones frecuentes, hablar sobre el peso, sobre la imagen, ya diciendo que tienen miedo a engordar, ¿no? Que tienen miedo, aunque no estén mal, ¿no? Y una baja estima corporal, ¿no? No aceptar lo que uno tiene, ¿no? Y una pérdida de peso inexplicable, vamos a decir entre comillas, es sugestivo de un trastorno de alimentación en la adolescencia. Por supuesto se descartan otras enfermedades, pues cáncer o lo que sea, pero lo más frecuente. El abuso de sustancias muchas veces pasa muy desapercibido, es otra. Pero hay signos como cuando un chaval empieza a ser como más rudo, más irresponsable, no quiere comunicarse con la familia, con muchas dificultades para hablar de lo que antes se hablaba, para que asuma responsabilidades, sobre todo escolares, por ejemplo, que son las que tiene, ¿no? Que cambia mucho ahí, ¿no? Y renuncia muchas veces a aficiones o intereses, pues ya no juega al fútbol, ya no juega... Yo siempre recordaré de mi juventud, la época de la heroína, ¿no? Yo tuve mi juventud en Barcelona, entonces un vecino mío pues, se hizo heroína, pero murió, claro. Y entonces es que era exactamente eso, ¿no? Un chaval encantador, jugador de waterpolo, y todo fue cayendo una cosa detrás de otra, ¿no? La heroína era tremenda, ¿no? Como ahora lo puede ser el fentanilo, que se ha multiplicado por 5 el consumo en los últimos años aquí en España, no nos hagamos los desentendidos que puede venir, ¿no? Bien, entonces, el riesgo suicida. Le recomiendo esta guía. Yo creo que esta guía está en internet, se llama Prevención del suicidio en adolescentes, guía para familiares y educadores, es de la Comunidad de Madrid. Bueno, en otras comunidades también hay guías, como sé que hay personas de otras comunidades, pero esta es que es muy nueva, está muy bien hecha, quiero decir... La compartiremos por el grupo, ¿vale? Sí. Porque es muy interesante. Se puede bajar por internet y podría yo haberlo traído en papel, que lo tengo en el hospital, pero... Sí. Y bueno, yo creo que está bien armada, está bien hecha, es clara, muy concisa, muy adecuada para familiares y educadores, ¿no? El riesgo suicida, deciros que cada vez es de aparición más precoz, ya hemos dicho que es la primera causa de muerte o suicidio entre 15 y 29 años, ¿no? La mayoría está en el contexto del trastorno mental, la gran mayoría, y el acoso escolar incrementa el riesgo suicida. Esa es la parte que os puede interesar mucho a vosotros. Entonces, en cada uno de los colegios que existen debe haber aparte de un protocolo, que a mí ya el protocolo, que hay muchos protocolos en la vida. Yo tengo en el hospital protocolos, no sé, miles. Lo que pasa es que el protocolo es poco útil si no se establece un ambiente en el lugar donde se debe implementar el protocolo, un ambiente en el que la violencia no sea bienvenida. En esto, los maestros de Europa de esto son los finlandeses, ¿no? Con el método Kiva, que lo conocerán ustedes, ¿no? ¿En algunos colegios? Yo creo que aquí en España hay varios colegios que lo tienen implantado y se basa en eso, en crear un milieu, un medio en el cual no sea posible la violencia o el acoso escolar, ¿no? Entonces ahí el protocolo es útil, si no, pues queda así como que vamos a abrir el protocolo, ¿no? Entonces quiere decir que cuidado con eso, ¿no? La conducta suicida pues es un espectro, va desde la autolesión, que las autolesiones ya veremos que son un signo de que algo va mal en un niño, que no quiere decir que se quiera suicidar en un principio, pero que muchas de las personas que tienen autolesiones luego han pasado a la ideación suicida, luego al intento de suicidio y luego pueden pasar peores cosas. Que tener un riesgo de suicidio a un adolescente significa que tiene un profundo sentimiento de desesperanza y de tristeza, muchas veces, muy profundo, unido a impulsividad, que esa es parte de su etapa del ciclo vital, que por eso es tan peligroso, estas ideas en los adolescentes, y con una idea persistente de poner fin a la vida. Eso es lo que genera el riesgo de suicidio. El suicidio es prevenible, se pueden hacer prevenir el suicidio, a veces no es predecible en un momento dado, en una persona dada, ¿no? Y por tanto a veces no es evitable, si no lo haríamos, ¿no? O sea, pero puede prevenirse, ¿no? Hay una serie de señales de alerta del riesgo suicida que recoge muy bien el libro,
Es decir, cosas que la persona que tiene idea de suicidio dice o hace, ¿no? Dice cosas malas acerca de su vida, de sí mismo, habla del deseo de morir, habla como si se estuviera despidiendo, escribe, y los adolescentes no escriben notas, escriben en redes. Por eso hay que mirar las redes, ¿no? Ellos no escriben notas. Así, algunos sí, pero la gran mayoría van a hacer comentarios en redes sociales acerca de su ideación suicida o buscan información acerca del suicidio. Se puede comprar paracetamol online y te lo traen a casa. Y el paracetamol, que lo tienen todas las familias por encima de la lista de la cocina, es mortal, a una dosis adecuada, mortal, o sea, por insuficiencia hepática aguda. Quiero decir que cuidado. Y las señales no verbales, cuando no hablan, pero imagínense un niño que está triste, que tiene y que de repente dice, ya ha mejorado, ya está bien. Cuidado, esas mejorías repentinas de un estado de tristeza a veces es la toma de decisión de un intento de suicidio, ¿no? Por ejemplo, o bien cuando hay un comportamiento muy pasivo, si regala cosas muy significativas, esto te lo regalo a ti, como para que te acuerdes de mí. Vamos a ver, hay que ver qué pasa. Hay que abrir diálogo y no hay que tener miedo a hablar del riesgo de suicidio con los adolescentes. Había el mito de que hablar de ello hace que se incremente la posibilidad del paso al acto. No. Lo que incrementa la posibilidad del paso al acto es que esa persona no reciba ayuda, ninguna ayuda. Eso sí que incrementa, y mucho, el paso al acto. Pero sí que hay una especie como de riesgo de contagio. Absolutamente, y sobre todo en las autolesiones. Porque casi todo lo que hacen los adolescentes de conducta se contagian entre ellos. Porque están todo el día, como decíamos, compitiendo entre ellos, comparándose, para aquello que decíamos de armar su identidad, ¿no? Es algo que tienen de base. Entonces, hablar con el que tiene estas señales es lo que le puede salvar. Sobre todo, yo hablo con él para concluir que debe pedir ayuda. No hablo con él de manera y dejar abierto el tema. ¿Y ahora qué hago? Eso me lo han contado algunos pacientes. Mira, hablaron conmigo, pero luego no me dijeron qué tenía que hacer. Claro, entonces, los entornos escolares yo sí, creo que hay la preocupación de que hay la detección, o sea, ellos saben muchas veces cuando ocurre ese caso, pero cómo se maneja en el grupo. Eso es otra cosa. Con la persona y claro, cuando ya ha ocurrido, estos son señales de alerta, no ha ocurrido aún nada, pero cuando ya ha ocurrido, efectivamente, hay que hablar con el grupo. Hay que hablar, ¿no? Porque si no hablaran ellos, es que aquí es un error, y yo he trabajado con muchos colegios a este respecto, pasa que hay que saber qué decir y cómo concluir. Es decir, ha ocurrido esto, este niño tenía este problema, tiene un problema de salud mental, se está resolviendo, o no sé, en caso de que esté ingresado, tenemos, para que te hagas una idea, 400 ingresos por riesgo de suicidio cada año, para que te hagas una idea, o sea que en algunos habrá caído, ¿no? Entonces, si tú no hablas en el grupo, lo hablarán ellos. Y no van a hablar de nada, si es dejar al adolescente a su libre albedrío y que se las apañe como quiera con esta información. Eso es muchísimo peor que poder hablar, poder aclarar la situación, el sufrimiento que tiene esta persona con este trastorno mental y cómo podemos ayudarle, y sobre todo pensar que hay ayuda para las personas que se sientan así, y que la ayuda es esta, esta y esta. Y puedes hablar con esta persona, con esta y con la otra. Que no decir nada, todos se enteran, porque todos lo saben, no está aquí el paciente, está ingresado, y está ingresado por un intento autolítico, y nadie habla de nada. Imaginaos, ¿no? Sería... Eso es el pan nuestro de cada día. Exacto, por eso, en algún sitio aquí hemos puesto, mira, aquí, ya que vamos a esto, porque queda poco tiempo, ¿no? Bueno, nos hemos pasado, pero hemos acordado, mira, ya pero verás. nos estaba pareciendo tan interesante que no... Espera, es que quiero... Ay, por favor, perdonad, porque quiero que hablemos...
¿no? Pero un momento. Mira aquí, ¿ves? Cuando un alumno está diagnosticado de trastorno mental, ¿no? Que sería el caso, ¿no? Ha hecho un intento de suicidio, está ingresado en el Hospital Niño Jesús y dice, tiene un episodio depresivo mayor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer, no? Pues el EFIFOA, decimos nosotros, ¿no? Que es, primero, en clase, evitar el estigma. O sea, no hablemos de esto, pues no, no. O sea, evitar el estigma o la condescendencia. Pobrecita, es que ya se le diría. Por favor, respeto al enfermo mental, ¿no? Segundo, coordinarse con el equipo de tratamiento, ¿no? O con el aula hospitalaria. Nosotros tenemos un aula cuando están ingresados y siempre os comunicáis. Y de informar a los otros alumnos y profesores, por favor. Claro que hay que informarles. Está ingresado, este es el motivo, esta es la... Es decir, facilitar la incorporación, porque la escuela es el garante de la continuidad de la educación de todos los alumnos, incluso los que tienen un trastorno mental. Esos también tienen derecho. Y vosotros sois los garantes, ¿no? Facilitar la incorporación o continuidad. Facilitar quiere decir que a lo mejor tiene que ir menos horas. Y eso no le vamos a penar por eso, a castigar encima por eso, ¿no? Está usted enfermo y además le vamos a castigar con tal cosa, ¿no? No. La 5, observación y evaluación del comportamiento. Les pediremos ayuda para que si algo observáis que no os parece adecuado, lo digáis. Y luego, ahora voy, apoyo y acompañamiento en la escuela. Acompañamiento, que eso hay que acordar caso a caso. Caso a caso, no todos los casos son iguales. El acompañamiento de una anorexia, sin riesgo de suicidio, que hay muchos que lo tienen, no es lo mismo que el acompañamiento de una psicosis. Adelante, ya vamos a las preguntas. ¿Ah, sí? Sí. No, porque ya está, me paso de decirlo. Bueno, te has pasado, pero que estábamos todos diciendo que estaba siendo tan interesante que no nos importaba. Ah, vale. Entonces, no sé qué opináis, ¿eh? Es que levantan muchos brazos, por eso no voy a dejarles hablar. Yo soy tan flexible que pienso que no pasa nada porque la tarde la tenemos como más relajada, como para que comamos media hora más tarde, ¿no? Sí. Yo tenía una pregunta de eso en concreto, no por ronda de preguntas, porque me surge con informar a otros alumnos y profesores, claro, al final como son menores y temas sanitarios y si tienes, por ejemplo, la familia que no está de acuerdo, ¿cómo lo...? Ahí hay un conflicto de derechos, que dirían los juristas, ¿no? Porque el derecho a la información de que hay alguien que tiene un riesgo de que pueda tener algún comportamiento que puede ser peligroso para sí mismo o para los demás, entra en conflicto con la protección de datos, ¿no? Sería más o menos lo que... Sí, sobre todo de ámbito sanitario, que por ejemplo cuando vas al hospital ni siquiera te dicen en la habitación si no la sabes tú. Raquel, espera un link que te vamos a poner, que te van a dar el micrófono para que los demás escuchen tu... Entonces, ese es el conflicto, ¿no? Claro, siempre de acuerdo a los padres. Informar no quiere decir hacer una asamblea de alumnos y decir fulanito de tal está ingresado en el Hospital Niño Jesús del Servicio de Psiquiatría, sino informar a las personas que están a su alrededor. Y eso, yo le he conocido familia que no... Ya les convencemos nosotros también, cuando están ingresados, de que conviene para su hijo que los demás conozcan la situación y puedan ayudarle. Porque el que conozcan la situación no es para ser para el alcahueteo, sino para ayuda y apoyo. Porque probablemente cuando se incorpore a la escuela necesitará apoyo su hijo. Tienes razón que hay algunos padres que pueden negarse, en principio, y se ve. En principio, luego cuando la cosa ya se pone más complicada ya ven que no puede ser de otra manera, ¿no? Pero a veces, claro, si el padre se niega en rotundo, claro, esto necesitaríamos un jurista aquí que nos lo dijera, pero claro, te inhibes de la información, pero el tutor lo tiene que saber. Sí, eso sí. El tutor y la mayoría de profesores, porque si no, ¿cómo va a ayudar? Te estoy diciendo que hay que ayudarle, que la escuela tiene que facilitar,
que somos un elemento importante en la escuela para la recuperación del paciente, pero resulta que no vamos a tener información, entonces no cuadra una cosa con otra. Entonces esto hay que hacérselo entender a los padres. Los padres a veces niegan muchas cosas, a veces niegan hasta la enfermedad. O sea, no solo niegan esto, sino niegan la enfermedad, y con esto trabajamos nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a gente que niega las cosas, no pasa nada. O sea, es nuestro medio de trabajo. O incluso los propios pacientes pueden negar la enfermedad, ¿no? Un psicótico, por ejemplo, una anorexia. Niegan que están enfermos. Pero eso, nosotros ese estilo de trabajo es ya nuestro trabajo. Y ahí sí que intentamos convencerles de que la escuela es un medio de recuperación. Porque, ¿qué dice, así en resumen, ya para que, claro, es que a la escuela os han dado tanto la OMS, como la UNICEF, como la LOMLOE, en un apartadito, en un artículo no sé cuál, lo tenéis por ahí, dice que la escuela tiene competencias en prevención de la salud mental. En prevención, es decir, que es el lugar de la prevención y es el lugar de la recuperación. Es decir, que puede ayudar a la recuperación de los niños con trastornos mentales. El que sea el lugar de prevención parece lógico porque es una cuestión práctica donde se reúnen más niños durante más tiempo. Entonces es algo práctico, ¿no? Es para hacer actividades preventivas, ¿no? Y sobre todo las actividades del SEL. Vosotros estáis en el currículum socioemocional, los currículos socioemocionales, ¿no? Y eso es una de las actividades preventivas estrella de la escuela, ¿no? Aprender habilidades sociales y de regulación emocional para la vida. Para la vida. Eso es prevención pura. La implantación de los currículos socioemocionales en España es escasa si lo comparamos con otros países. ¿Por qué? Pues no sé. Yo no lo sé por qué. Siempre decimos falta de medios. Que a los docentes tampoco se les forma. Claro, de medios que pasan por la formación, la dotación económica para esa formación y para la implementación de los programas, etc., ¿no? Pero yo creo que todo tiene que venir de abajo arriba. O sea, si tú esperas que el ministro te ponga el presupuesto para hacer no sé qué, necesitas para otras cosas. Entonces tiene que ser de abajo arriba, es decir, desde abajo hay que presionar, ¿no? En sanidad hay que presionar para que se produzcan las cosas, ¿no? Los currículos socioemocionales se han demostrado hace más de 25 años con estudios científicos y de seguimiento que son eficaces para la mejoría de las habilidades sociales y emocionales de los alumnos y por tanto es probable que disminuyan la probabilidad de trastornos mentales. Entonces, eso serían las actividades de promoción. Pero luego están aquellos alumnos, porque si os fijáis, lo he puesto por aquí, en una diapositiva, un poquito por aquí, ay, perdonad, pero esta, ¿veis? Si os fijáis, entre los trastornos del neurodesarrollo, que son los de aprendizaje, TDAH y TEA, y los trastornos mentales, es el 14% de los alumnos. Esto es una realidad a día de hoy. Y me quedo cortita. He puesto 14, nos quedamos cortitos. Estarían, vamos, entre el 15 y el 20, entre 1 de cada 5 tendrán alguna cosa de estas, ¿no? Esto es la escuela. Y luego habrá unos cuantos que tengan altas capacidades, que se calcula que es entre un 7 y un 10% de la población. Otra cosa es que estén detectados, muchos no están detectados. Y precisamente los que no están detectados, muchos tienen problemas emocionales, ¿no? Como sabemos, ¿no? Dentro de 3 semanas me toca ir a un grupo de estos de altas capacidades, bien entretenidos esto. Entonces, sí, pero claro, necesitan también, tienen necesidades especiales, son diversos, ¿no? O sea que, por un lado la prevención, por otro lado, el alumno en clase que tiene un trastorno mental. Lo he diferenciado el neurodesarrollo y trastorno mental para que vosotros lo veáis más claro. Es lo mismo, ¿no? TDAH se considera un trastorno mental también, ¿no? En las clasificaciones de la medicina, ¿no? de la CIE-10, ¿no? O de la 11. Entonces, es casi obligatorio saber qué hacer con este
15-20% de alumnos, ¿no? Para saber qué hacer, primero, como muy bien señalabas, formación en salud mental, como la que se está haciendo en el día de hoy, medios para implementar, porque a veces cuando decimos en el ECIFOA apoyo y acompañamiento, observación y apoyo y acompañamiento, se necesitan personas que hagan el acompañamiento a veces, ¿no? Y en eso se necesitan medios, ¿no? También os quiero decir que cuando decimos acompañamiento no quiere decir acompañamiento como si estuviéramos en una cárcel de alta seguridad, de que es un preso una persona, ¿no? En la sombra, no. Nadie puede pedirle a una escuela, ni siquiera a un hospital eso, ¿no? Se trata de arbitrar una serie de medidas minimizando, por ejemplo, en el riesgo autolítico, daños que se puede realizar a alguien, ¿no? Pero no como un acompañamiento en el que la responsabilidad última sea del que está haciendo el acompañamiento del colegio. Eso nadie lo pide, ¿eh? Independientemente de lo que digan los padres. Los padres dicen muchas cosas y tienen que decirlas, porque son los que tienen que defender a su hijo, algunos más de lo que lo hacen. Entonces, y eso es normal que los padres, y se puede comprender muy bien que los padres pues tengan un proceso también de comprensión de lo que es la enfermedad mental, de que cómo es posible que mi hijo tenga una enfermedad mental, todo eso se entiende, pero esto es un proceso en el cual se trabaja en terapia también y que vosotros también podéis colaborar o de una manera o de otra, ¿eh? O sea, eso es independiente. Entonces, pero que el enfermo mental va a estar en clase. Eso es lo que os quiero decir. Ayer me decían en un colegio, dilo, ¿qué colegio es? Pero no lo voy a decir, que nos estaban echando a un niñito que tenemos nosotros ingresado, que le estaban invitando a irse, ¿no? Con un episodio depresivo, un intento autolítico muy grave de fenestración. Entonces, sobrevivido. Entonces, y le estaban invitando a los padres a que ya no volvieran más al colegio, ¿no? Entonces, un colegio muy importante. Entonces, quiero decir, pues estas cosas ocurren. Entonces, imaginar lo que es manejar esto, ¿no? Con el niño y con la familia. Pero yo también entiendo que el colegio debe estar asustadísimo, no debe saber qué hacer, les hemos ofrecido la ayuda necesaria. Tenemos que conciliar, no pelear, ¿no? Tenemos que porque todos tenemos que ir aprendiendo, creo, de cómo manejar, porque además cada caso es distinto, ¿no? Cada caso es diferente. Y mucha formación. Nosotros tenemos desde hace casi 10 años una formación de 25 horas de salud mental para escuelas. Lo hace para escuelas públicas, es en ese caso. Porque lo pidieron ellos. ¿Cómo se llaman eso? Los centros. Me caías muy bien hasta ahora. No, eso ¿cómo le llaman? Centro exactamente, de los no sé cuántos, ¿no? Ya os lo doy yo, chicos. El centro de formación del profesorado, pero desde hace 10 años, ¿eh? Es la 10ª edición este año. Hemos hecho cada curso 2 ediciones, porque aumenta, y es por la tarde una semana entera. Y la verdad que el índice de satisfacción, al menos nos quieren mucho o lo que sea, y es muy alto. Entonces, quiero decir que esto hay que hacerlo. ¿Y no lo podemos hacer nosotros? Claro, es todo pedirlo. Nosotros, si hasta en la página web lo tenemos, formación a profesores y familia. Yo os lo doy. El mismo, claro, lo tenemos ya enlatado, lo vamos actualizando cada año porque cada año surgen nuevas necesidades, pero es así. Que la pregunta de fondo, ¿cuál era? Ya no. Sí, vamos a preguntas ya y... Es que había levantado la mano. Claro. Sí. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Tenéis micrófono? Había levantado la mano en relación a lo que sucede muchas veces, en lo que sucede muchas veces en los centros educativos cuando un alumno tiene una determinada problemática, tiene un determinado diagnóstico y se habla de la confidencialidad y de no trabajar esto. Entonces yo me he encontrado con situaciones muy complejas porque ese acompañamiento no se da adecuadamente y sobre todo en un momento determinado sí que se informa más
al equipo docente, pero no al alumnado que no sabe exactamente qué le está pasando a su compañero. Claro. Entonces, ¿cómo conjugar de alguna manera una confidencialidad con ese apoyo que necesita también el alumnado por parte de sus iguales? Eso es exactamente eso, muy bien dicho, porque es el alumnado además que está próximo al niño. No hace falta, ya te digo, la asamblea ni el gimnasio, sino lo que es el grupo que además nos va a ayudar y le va a proteger y le va a acompañar. Dices, tengo que hacer acompañamiento, pero no le puedo decir al alumno porque tiene... Entonces es como contradictorio. Entonces eso hay que trabajarlo muy bien con los padres. Y lo hago todos los días esto, ¿no? De trabajar, miren, nosotros nos vendría muy bien que sus amigas más próximas conocieran la situación y nos echaran una mano. De hecho, a veces hemos traído a las amigas próximas al hospital. Les hemos dicho que hagan una visita. Nuestro hospital, como no es muy feo ni nada, o sea, quiero decir que está bien, está agradable de ver, pues entonces les reunimos, están encantados, les reunimos en una mesa y de paso hablamos de salud mental, les estigmatizamos, en fin, aprovechamos un poco, pero la idea es un poco trabajar con ese grupo y que el padre entienda que esto va en beneficio de su hijo, que no vamos a hacer ninguna asamblea para darle la noticia de que su hijo está ingresado. Porque a veces tienen esos miedos los padres, yo también les entiendo, como los veo tanto, al final casi digo, vale, te entiendo, ¿no? Te entiendo, y no va a ser así, va a ser todo discreto, va a ser discreto, nada condescendiente, respetuoso, para el bien del alumno. Entonces, es raro que una familia, hasta las más resistentes, y que vemos, como os podéis imaginar, todo, se resistan. Cuando ven el beneficio, les tienes que tener la habilidad, familia no tiene la culpa. Nosotros tenemos que buscar la manera de explicarse. Siempre tenemos que trabajar en esa dirección. Siempre tenemos que buscar la manera para motivar al otro. La motivación no viene dada, casi nunca. Siempre tenemos que buscar, ¿no? Entonces, eso es lo mismo, ¿no? Es decir, el beneficio que tiene, que es mucho beneficio, pero y preservando la intimidad. Evidentemente. Pero eso es como cuando un niño tiene diabetes o tiene asma, un diabético. Pues entonces, qué bueno que alguien sepa que es diabético, porque si le da hipoglucemia, ¿qué pasa aquí? O sea, eso en los diabéticos, yo he llevado muchos grupos de niños de reciente diagnóstico que a veces tienen dificultades para aceptarlo y todo eso, y trabajamos con ellos a veces. Hace años lo había, y siempre decíamos a alguien que de tus compañeritos, tus amiguitos, amigos más íntimos, que lo sepan, porque esto te puede servir de ayuda si te da la hipoglucemia. Vale. Pues lo que pasa es que la diabetes no tiene tanto estigma, ¿no? Como la salud. Entonces, por eso la E de estigma, de evitar el estigma en el ECIFOE. ¿Vale? El ECIFOE, ¿sabes? Eso lo hicimos en esos cursos que damos, eso lo sacamos del grupo. Y para hacer ese acrónimo un poco raro, pero a ver si lo mejoramos, pero entre todos lo sacamos porque era Sí, solo decir que sí, nos hemos ido moviendo al mismo ritmo, sí. Que justo estas conversaciones son muy positivas. Sí. Estábamos también hablando de igual, esto es parte de quitar el estigma, normalizar. Sí. La salud emocional es como la salud física, es parte de una salud holística. Sí. Y el ejemplo que poníamos nosotros es cuando un alumno o alumna, por ejemplo, por un accidente tiene una pierna rota, va con muletas, y es normal que creemos ese grupo de trabajo entre los compañeros para ayudar a esa alumna en esa situación. Sí. Entonces sí, pues justo ahora cuando decías lo del caso de diabetes, es normalizar, pero es eso, tener en cuenta todos los factores, elegir qué alumnos van a formar parte de ese círculo, con ayuda al alumna o alumno que pueda estar pasando por esa situación difícil, que elija quién quiere que esté en ese grupo de trabajo y luego tener esas discusiones juntos, ese plan de trabajo con otros alumnos. Así que sí, cambios están al final no se hace. Claro, pero con el estigma de la salud mental se explican muchas de las preguntas que habéis hecho, pero el estigma es de la familia, del propio paciente a veces, de los educadores, bueno, espero que de los sanitarios menos, algunos sí, algunos sanitarios también, Es decir, que eso explica mucho. Antes, ¿sabéis dónde era el estigma? En la oncología. Hace años había trabajado también con los oncólogos, había un equipo de psicólogos nuestro también, y era el que un niño tuviera una leucemia. Era un estigma, No se podía decir en clase porque, primero porque, fíjate, se pensaba que contagiaba.
como si las leucemias se contagiaran, ¿no? O sea, cosas muy curiosas, estoy hablando de los años 90 o de los 2000, ¿no? Y entonces era mejor que no lo supiera o porque les daba mucha pena y entonces le miraban con condescendencia así, como diciendo, pobrecito, que se va a morir, ¿no? O algo así. Entonces, quiero decir que esto ahora ya no existe, el estigma sobre la oncología. Han hecho muy buenas campañas, hay los compañeros por la Fundación Agatina que trabajan con nosotros, han hecho mucho para eso, ¿no? Espero que en salud mental mejore mucho el estigma y todas estas preguntas, incluidas las de las familias reticentes a la información, que también se explica por el estigma y por querer proteger a su hijo, pero con el filtro del estigma, cambie, ¿no? Entonces, pero entre todos tenemos que hacerlo. El hablar de salud mental, por eso decíamos, hablar es importante para desestigmatizar. La información va contra el estigma, siempre. Por eso, si no hablas de suicidio, más estigma tienes de suicidio, ¿no? Cuidado con eso, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber qué hablar, cuándo decirlo y siempre cómo finalizar las conversaciones y los diálogos de las enfermedades. Lo que decimos nosotros en psicoterapia, cerrar. Hay que siempre cerrar bien las conversaciones, saber cómo terminar. Siempre, ante cualquier conversación sobre salud mental, la última frase siempre tiene que ser: existe ayuda, pide ayuda si la necesitas. La ayuda es esta. Siempre, siempre. Y esto incluso los periodistas, si os fijáis, cuando hagan una noticia de salud mental, que ahora tienen mucha afición a sacarnos ahí, que no nos habían sacado en la vida, y ahora venga a salir en los periódicos. Entonces, que eso hay que medirlo también, es muy bien. Pero siempre, al final, hay que decir dónde se trata, qué hacer si tienes esto, cómo, ¿no? Y además, yo, cuando hacen el artículo, acuérdate que tienes por el decálogo tuyo, tal, tienes que poner esto, ¿eh? Si le decimos rápido, tienes que poner dónde pedir ayuda, qué hacer si observas un signo de alerta, ¿vale? Porque se usa a la vez de información y ayuda, siempre. Cuando alguien te hable de suicidio, siempre le tienes que decir, pero que sepas que esto es prevenible, se puede tratar. Yo creo que hablarlo con alguien siempre va a mejorar, porque a veces la gente, me pasó a mí en una reunión familiar esta Navidad, me sienta una conocida mucho, me empieza a hablar del suicidio de una amiga. Yo, Día de Reyes, digo, terminamos. Entonces, y hablando del suicidio, y hablaba del suicidio, y ya dije, bueno, estaba muy embargada por el tema, yo ya no sabía si me hablaba de ella o de la persona suicidada, y entonces, claro, la conversación terminó así. Yo creo que la cosa buena única que te puedo decir es que esto se habla, se trata con los profesionales de la salud mental y que la verdad que la mayoría de veces podemos evitarlo. Entonces, es lo que más podemos recomendar. Me miraba, digo, este es el único mensaje necesario que tengo que dar. Lo repetía, se lo dije 3 o 4 veces, para que luego haremos el seguimiento, a ver si se ha buscado ayuda. Pero quiero decir, eso siempre así. Cerrar bien las conversaciones, no dejarlas en abierto, porque eso además a los adolescentes les impacta mucho, porque se quedan como confusos. Ellos no saben cerrar a veces conversaciones, aunque sepan muchas matemáticas y mucha literatura, pero no tienen perspectiva, ¿no? Entonces saben cerrar, ¿no? Entonces el adulto siempre tiene que cerrar la conversación de la salud mental con un mensaje de ayuda, que hay unos profesionales que se dedican a esto, que además, oye, tienen la especialidad infanto-juvenil en España, ya, finalmente, ¿no? Entonces yo la tuve que hacer en Inglaterra, entonces ahora ya es de tal y, ¿sabéis? Siempre cerrando con esto, ¿de acuerdo? Así que... ¿Con esto os parece que cerremos? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta breve. Ay, perdón, es verdad. No, recogiendo un poco cosas que se han comentado, son enfermedades que socialmente no están bien vistas. El estigma social. Pero a la vez comentábamos el tema de las familias que son reticentes a decirlo, y yo he conocido muchos casos que precisamente es por ese miedo al contagio que no pasa, por ejemplo, cuando te rompes una pierna o y además lo has dicho tú en algún momento de la exposición, que las conductas se repiten. Entonces, cuando se hace público, aunque sea de manera con los datos mínimos, una niña o un niño que está ingresado y que se incorpora al colegio con clases breves y tal, y se cuenta, el resto de familias no siempre son receptivas
a poder acoger o que sus hijas o sus hijos sean buenos acompañantes porque no quieren que se les contagie. Claro. Entonces, eso ahora mismo es un tema que creo que está sobre la mesa, que hay que ver cómo encauzar esa formación en los centros a las familias con estas enfermedades y a las que no las tienen también, porque muchas veces los tenemos en casa y no lo reconocemos tampoco. Pero que eso es un problema, porque tú no quieres decir que tu hija está enferma, porque si no va a perder la relación social que tiene. Entonces sí, pues... Claro, efectivamente, el fenómeno contagio, que no hay que negar que existe, no hay que negarlo, pero precisamente la única forma de controlarlo es hablar claro. Porque si tú dejas todo en abierto, sin comentar, sin contener, sin controlar, sin hacer nada, es más probable que exista el fenómeno de contagio. Así siempre se lo cuento a las familias. La única forma que tengo yo de contener, de controlar el contagio, es hablando de ello y estando yo, vigilando y que todos sepamos lo que tenemos encima de la mesa. O sea, que el contagio existe, sí, pero tenemos la forma de manejarlo, no es negando que existe la enfermedad mental. A mi lado, sentado en el pupitre de al lado. Ellos se equivocan en el método de controlar el contagio, no en que exista o no, que en eso estamos todos de acuerdo que existe el contagio, pero es en la forma de contenerlo que podemos no estar de acuerdo. Yo entiendo que por tu pregunta no son los niños, los padres. Son los padres de esos niños los que suelen, y a esos no tienes acceso tan fácilmente. No, desde vosotros, no, el acceso es educación sanitaria. Es educación sanitaria. Yo creo que formar, y yo siempre que hemos ido a hacer formaciones a padres, está absolutamente lleno. O sea, y sí que tienen mucho interés. Y luego hacen preguntas como estas, ¿no? De proteger a mis hijos frente a... Y te preguntan si se contagia, si no, y tú ahí puedes justo trabajar en ello. La sociedad necesita mucha formación acerca de esto, ¿no? Pero claro, la pregunta te la devuelvo yo a ti. ¿Tú crees que se contagia? ¿Y que la forma es no hablar de ello? A ver, yo los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. Sí. Mira, yo hablo desde dos sensibilidades diferentes. Una es que, bueno, hasta el año pasado he sido directora de un centro educativo y he tenido casos muy cercanos. Y después otra sensibilidad porque soy madre de una hija con estos problemas. Entonces, conozco las... Bueno, las dos facetas. Conozco, efectivamente. Entonces, ¿el contagio existe? Por supuesto se repiten conductas. Conductas, no la enfermedad en sí, porque vamos a ver, uno no se pone enfermo. Efectivamente, pero la repetición de dejar de comer, o de autolesionarse, o de simplemente con el juego, termina convirtiéndose en un hábito. Sí. Y al ser un hábito, entramos ya, que siempre, después cuando rascas siempre hay un componente adicional, pueden ser en familias tal, pero eso está ahí y es real. Entonces, yo entiendo bueno, y no solamente de los colegios, incluso de la familia alrededor. Extensa, sí. Porque comentas ya los primos o los no sé cuántos, o sea, eso es una realidad. Por eso que eso no es una cosa que se hable abiertamente, que eso sí es un problema, hay que hablarlo abiertamente. O sea, mi hija está enferma y estamos en tratamiento procurando recuperarnos. Siempre ese trabajo, siempre eso. ¿No? Sí, porque es la realidad además, ¿no? Ahora respondiendo, claro que se contagia, sí se contagia. Algunos comportamientos, no el trastorno. Por supuesto, por eso es tan importante. No es como el COVID o el SIDA, ¿no? Quiero decir, no, eso no es infeccioso. Claro, no, me refiero a que, bueno, ¿quién se va a contagiar? Quien tenga, lo has comentado ahí. Efectivamente, todos no, pero hay un grupo que sí. Y el acompañamiento, como tú bien dices, de alguien que dirija esas conversaciones en el colegio, que esté pendiente, eso es lo que va a reconducir realmente eso. Sí, porque hablar se habla igual. Y si no, en las redes lo van a ver. La educación lo van a... Qué interesante. Qué interesante. Lo que ya me ha dado mucho. Bueno, no, solo ha sido una hora más.